¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro Emprendate Show BCI. Semana a semana te estamos mostrando distintas temáticas que son indispensables a la hora de pensar en emprender, a la hora de hacer crecer tu negocio y transformarlo en una empresa de alto impacto económico. Recuerda que todas estas conversaciones las puedes seguir a través de nuestras redes sociales buscándonos como Banco BCI en Facebook, Twitter. También tenemos nuestro canal de YouTube y con nuestro aliado 13C, que además nos aloja en sus redes digitales. Vamos a conversar hoy día de el financiamiento inteligente. Los emprendedores, dependiendo de la etapa en que está su compañía, generalmente necesitan financiamiento, desde compañías que están en etapa de ideas hasta compañías que ya están operando en el mercado. Que muchas veces el error que comete el emprendedor que dice necesito dinero para financiar mi proyecto y voy a quien sea que me lo dé. Muchas veces el cliente viene a pedirnos crédito y tenemos que evaluar cada etapa del cliente. Y es importante que el cliente entienda que nuestra idea es que él siga creciendo en el mundo del emprendimiento. Bienvenidos a Emprendate Show BCI. Bueno, ya entramos en la conversación, queremos mostrarte más alternativas para financiar de la mejor manera tu negocio y por eso hablamos de financiamiento inteligente. Tenemos dos grandes entrevistados hoy día. Le damos la bienvenida a Héctor Silva, gerente de emprendimiento de BCI. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, Elena. Ya casi panelista a esta altura de nuestro programa porque tenemos harto acá que informarse. Oye, y también tenemos a Claudio Barahona, quien es gerente de innovación de Telefónica y además es director de la asociación Chile Ventures Capital. ¿Cómo estás? Bienvenido, muy bien, Claudio. muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Quisiera preguntarte primero a ti, Claudio, cuando hablamos de Ventures Capital, ¿de qué estamos hablando para simplificarlo? El capital de riesgo es un financiamiento que ocupa el emprendedor cuando tiene que escalar a un siguiente nivel, cuando generalmente son empresas que son muy innovadoras, que pueden llegar a un nivel superlativo, como lo son los Facebook, Spotify, Netflix. Todos ellos, para llegar al nivel que llegaron, tuvieron un capital de riesgo. ¿Qué significa eso? Que hubo una institución, un fondo, una persona que invirtió en una etapa muy temprana, con mucho riesgo, y por eso se llama capital de riesgo, justamente apostando por algo que era innovador, que era muy distinto. Y de esa forma, el capital que tú pones en esa empresa, tú no sabes qué va a pasar. Es altísimamente riesgoso, entonces puede ser que retorne cero o que retorne muchísimo más porque se convierte en esta gran empresa como lo puede ser un posible Facebook. Entonces, el capital de riesgo es un capital generalmente de algún tipo de fondo o de un ángel o de una gran empresa que están dispuestos a apostar por aquellas empresas y aquellos emprendimientos que son más innovadores, que tienen una escala distinta y que creen que pueden llegar a un siguiente nivel. ¿Y qué hay que tener en consideración en cuanto a elementos como para pensar que yo soy un posible sujeto de recibir un capital de riesgo? Un capital de riesgo, piensa en, por ejemplo, el fondo de capital de riesgo que tiene una cierta cantidad de dinero para invertir en esa época de fondo y puede hacer 10 apuestas. Y esas 10 apuestas, espera que uno sea ojalá un Facebook, o uno sea una empresa que llegue a un nivel que sea un futuro mercado libre, ¿no? Que sea un futuro corner shop, que sea un futuro de esta empresa. Entonces, si tienes 10 apuestas que puedes hacer, tienes que apostar a 10 empresas que ojalá las 10 tengan potencial de ser un futuro corner shop. Entonces, no van a apostar por una pyme tradicional, no van a apostar por un negocio que a lo mejor puede ser un buen negocio, puede ser un buen emprendimiento, pero el capital de riesgo busca específicamente aquella empresa que sea con una mira global, que quiera comerse el mundo, o una empresa que tenga una innovación muy fuerte, que haga algo completamente distinto a lo que hay en el mercado, que no tenga ningún tipo de competidor, porque justamente estás haciendo algo distinto, es que no tienes un competidor ahí, y que tengas el potencial de que tu empresa y tu modelo de negocio sea escalable y puedas venderlo en Chile, en Madagascar, en Rusia, sin ningún problema. Esos son el tipo de proyectos que realmente invierte un fondo de capital de riesgo. Vamos a seguir hablando de los fondos de capital de riesgo, pero Héctor, quería preguntarte un poco desde la experiencia del banco, y cuando llegan los emprendedores acá al Centro NACE, todos llegan en distintas etapas, ¿no es cierto? Algunos llegan a una etapa más temprana, pero con metas u objetivos distintos que son lo que hace que uno pueda definir de mejor manera el financiamiento más adecuado para cada una. Sí, claro. Es muy importante. Hay empresas que dependiendo de su etapa, su ciclo de vida, como tú lo has dicho,
van a requerir tipos de financiamiento que son totalmente distintos. No sé, una empresa que se crea y está teniendo sus primeros ingresos o sus primeras cuentas por cobrar, va a batallar en un principio con los desfases de caja, por ejemplo, y ahí va a necesitar capital de trabajo. No necesariamente va a necesitar un capital de riesgo, porque probablemente va a tener que entregar participación, por ejemplo. Entonces, es muy importante saber cuál es el destino, cuál es la necesidad, para poder utilizar el mejor instrumento, ya sea bancario o, en este caso, afuera, con un inversionista, o etcétera. ¿Y qué es lo que nos define finalmente esa ruta? ¿O cuáles son como los elementos que yo podría pensar para los emprendedores que nos están viendo hasta ahora que son realmente estratégicos para definir para qué lado voy en cuanto a financiamiento? Yo creo que principalmente en el capital de riesgo tú buscas que ese sea un capital que te haga crecer por 10. O sea, es un capital que te lleva a un siguiente nivel. Con un financiamiento de un crédito más tradicional, tú a veces piensas en financiar un cierto proyecto o capital de trabajo para abrir otra sucursal, pero con un financiamiento de capital de riesgo, tú estás pensando en cómo yo llevo hoy día en algo que tengo 10 clientes y puedo pasar a 10.000 clientes. Es un financiamiento que sea absolutamente escalable y lo lleva al siguiente nivel. Y lo otro es que no es solamente financiamiento. El capital de riesgo tiene ese término de financiamiento inteligente o smart money, que no es solamente dinero lo que busca entregar a un capitalista de riesgo, sino que busca darte, de alguna forma, inteligencia, dinero inteligente detrás, en cómo ayudarte a hacer ese crecimiento. Porque no basta para un emprendedor tener dinero para hacerlo crecer. Claro. Tiene que saber cómo hacerlo, tiene que no cometer los errores que otros ya han cometido, tiene que tomar experiencia de gente que ya ven en el que ya trabaja en el sector, tiene que contar con redes de contacto, porque no te basta solamente tener dinero en tu caja para poder hacer cosas, si no tienes redes de contacto adecuadas para poder justamente llegar a nuevos clientes, llegar a nuevos países, etc. Entonces, el capital de riesgo, lo clave es quién está detrás de ese capital de riesgo. Por ejemplo, si yo soy un emprendimiento que está innovando en alimentos, voy a tratar de acercarme a un fondo de capital de riesgo que tenga managers que sepan de alimentos, que estén dedicados a todo lo que sea el agrotech, que tengan experiencia previa, que hayan trabajado con otras startups a nivel mundial, que hayan llegado a ese nivel. Porque la experiencia que ellos tienen es la experiencia que muchas veces el emprendedor no tiene. Ahora, pueden darle dinero y pueden apostar por esa empresa, pero ese dinero por sí solo no vale mucho. Y en el caso de la banca, bueno, hay obviamente todo un financiamiento que la banca realiza. Claro. En el caso de NACE, por ejemplo, tenemos un financiamiento que es como más temprano, pero después también uno puede pensar en endeudarse, digamos, como para obtener el crecimiento. Estaba leyendo el otro día que, por ejemplo, la empresa privada, como la banca o como la misma Telefónica, está hoy día accediendo de alguna u otra forma también a ser parte de estos fondos de capital de riesgo. ¿Cómo lo ves tú desde la empresa privada? Es una apuesta, finalmente. Sí, es una apuesta. Nosotros lo que hemos querido complementar acá en este centro, como lo decía Claudio recién, es darle ciertas herramientas o ciertas luces al emprendedor de lo que puede hacer en cada etapa, inicial o más avanzada, no solamente con instrumentos de capital de riesgo, sino que también por lo que nos corresponde a nosotros, que es como banco, ¿cierto?, a través de los instrumentos típicos del banco, que son créditos, etcétera. Y en eso, por eso están nuestros partners acá. Está la gente de Endeavor, está la gente de Venture Capital, está la gente de Latam Venture Club, aceleradora, incubadora, es decir, gente que está apoyando, claro, una sinergia. Eso es lo que pretendemos entregar aquí en el Centro de Emprendimiento. Y hay que tener mucho ojo con esto. Es importante que el emprendedor esté muy bien orientado a la hora de ir a pedir financiamiento, insisto, que la necesidad no se convierta en una urgencia y esa urgencia termine tomando el emprendedor malas decisiones para poder seguir echando adelante su negocio. Eso es súper importante. Creemos nosotros desde este modelo de negocio que hemos querido instalar aquí en NACE, entregar esos tips, esas herramientas para que los emprendedores se endeuden para las necesidades que realmente se requiere de acuerdo al ciclo de vida que él tiene. Perfecto. Claudio, por último, preguntarte un poquito dónde la gente encuentra más información, si es que cree que, por ejemplo, su idea o el emprendimiento podría encajar precisamente en este tipo de fondos de riesgo. ¿Dónde encuentran más información? Mira, lo primero es súper importante mencionar, lo que decía Héctor, es que el capital de riesgo busca
una rentabilidad con esa apuesta que hace. Entonces, un emprendedor que va a buscar capital de riesgo o va a buscar a alguien, significa que también está pensando en un momento vender su compañía. Y no todo el emprendedor está dispuesto... El famoso éxito. Exacto, que es algo muy bien visto, pero no mucho emprendedor está dispuesto realmente a vender su compañía, porque sabe que yo quiero armar una buena compañía y quiero estar con ella hasta siempre, y quiero que ojalá sea el día de mañana una compañía gigantesca. El capital de riesgo busca apostar temprano, apostar una pequeña ficha y en 10, 20 años, ¿no?, sacar una rentabilidad muy importante. Claro. Y eso tiene que alinearse entre lo que busca el emprendedor y lo que busca el inversionista. Que muchas veces el error que comete el emprendedor, que dice necesito dinero para financiar mi proyecto y voy a quien sea que me lo dé, y no tienes luego una alineación estratégica de lo que ambos buscan en el futuro. O sea, eso debe estar estratégicamente planeado desde un primer momento, digamos. Exactamente. Y en el capital de riesgo hay, yo diría, 3 grandes actores. Están los inversionistas ángeles, que son personas que en vez de apostar y comprarse un departamento, apostar a meterse en una empresa, apostar como persona y dar algún tipo de capital. Muchas veces son amigos cercanos, o también hay ya inversionistas ángeles que son un poco más elaborados, que tienen su portafolio de inversiones. Luego están los fondos de inversiones, los fondos de inversión de capital de riesgo. En Chile hay alrededor de 18. Pueden encontrar estos fondos en nuestra página web www.acbc.cl. Ahí están todos los fondos. Y lo más importante, en esta página vean bien, no es cualquier fondo. Elija un fondo que haga lo que tú estás haciendo, que sea experto. Si tu proyecto tiene que ver con fintech, con finanzas, busca un fondo que tenga experiencia en eso. Si tiene un alimento, busca en eso. O sea, acércate a alguien que efectivamente tenga una afinidad con tu proyecto. En el caso de nosotros como Telefónica, por ejemplo, con temas digitales, con temas de telecomunicaciones. Y luego están las grandes empresas que también hacen inversiones en startups, como nuestro caso. En ese caso, si te vas a acercar, por ejemplo, a un Telefónica, o a un BCI, a un Engie, a un Maciza, obviamente tu negocio tiene que ver con el negocio en el que está metido en esa empresa. Te vas a acercar a la gran empresa que te puede ayudar a crecer, a apalancar tu crecimiento. Entonces, no es cualquier tipo de financiamiento, sino que hay que pensar muy bien con estratégicamente. Héctor y Claudio, muchas gracias por estar con nosotros en este Emprendate Show BCI. Que les vaya muy bien. Gracias. Te lo hemos hablado en otros capítulos y lo que queremos es enseñarles a todos los emprendedores y a aquellos que están haciendo crecer sus negocios la mejor manera de financiarlos. Antes, vamos con nuestro Emprendetip. Uno de los financiamientos que existen para emprendedores en nuestro país es Capital Semilla. Consiste en un financiamiento inicial para la creación de una microempresa. También sirve para permitir el despegue o consolidación de una actividad empresarial. El financiamiento máximo a solicitar es de 3,5 millones de pesos, no reembolsables. Como máximo, el financiamiento aporta el 75% del monto requerido para la ejecución del proyecto. Si tienes un proyecto innovador, tienes una startup digital que está pensando en comerse el mundo, una buena alternativa de financiamiento son los fondos de capital de riesgo. Pero no cualquier fondo. Hay fondos específicos, hay fondos que están dispuestos a ayudarte. Tienes que elegir muy bien quién va a ser el socio tuyo para esa gran aventura que estás pensando hacer. Ingresa a acbc.cl, donde está toda la información de los fondos y puedes saber más información sobre el capital de riesgo. Y seguimos hablando de financiamiento inteligente porque queremos entregarte información útil, precisa, para que cuando llegues a ciertas etapas de tu emprendimiento sepas bien cómo financiarlo. Bueno, precisamente queremos hablar de eso con Lorna Jiménez, subgerente del Centro Empresarios NACE. ¿Cómo estás, Lorna? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Y también con el autor de este libro, Cómo financiar tu negocio y no morir en el intento, Financiamiento Inteligente. Pueden encontrar más información en www.financiamentointeligente.cl. Gonzalo Miranda. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Hablemos un poquito, Gonzalo, primero de lo que se plantea en el libro respecto a la manera en que uno debe conseguir y también observar y mirar y evaluar estratégicamente el financiamiento en cada etapa del emprendimiento. Bueno, lo primero que hay que considerar es que los emprendedores, dependiendo de la etapa en que está su compañía, generalmente necesitan financiamiento, desde compañías que están en etapa de ideas hasta compañías que ya están operando en el mercado. Y por lo tanto, lo que debiera hacer el emprendedor es ir a buscar el financiamiento que más se adecua a esa realidad. Cuando hablamos de financiamiento podemos hablar de capital, es decir, de socios que ponen dinero en la compañía y toman participación accionaria, o también de deuda. Generalmente la mejor combinación es un poco de capital y un poco de deuda para poder promocionar el crecimiento de esas empresas. Perfecto. Eso cuando estamos hablando de una primera etapa, claro. O dependiendo de los montos también, si me sirve, por ejemplo, para hacer crecer mi negocio. En general, cuando estamos hablando de las primeras etapas, cuando hay mucho riesgo involucrado en estas compañías, lo más factible es conseguir capital, es decir, socios. Los socios
tienen algunas ventajas en esa etapa. Primero que nada, que están dispuestos a correr más riesgo y están dispuestos a esperar más tiempo porque esa compañía pueda llegar y lograr su objetivo. Probablemente cuando esa compañía crece y ya tiene una escala y tiene una forma de hacer negocio, el financiamiento bancario de deuda es más factible y la va a ayudar en el crecimiento que está tratando de lograr. Perfecto. ¿Todo eso lo encontramos en el libro? Todo eso lo encontramos en el libro. La verdad es que este es un libro que está enfocado netamente en emprendedores. Lo que hemos tratado en este libro es de tratar que el emprendedor entienda cómo piensa un inversionista o cómo piensa el financiamiento de deuda, de manera de poder llevar de mejor forma una negociación con esos actores. Al final, nosotros siempre promovemos en el libro, lo más importante no es qué tanto capital se pone o cuál es el valor de la compañía, sino que los incentivos entre los inversionistas y los emprendedores estén alineados en el tiempo. Eso es lo que permite que las compañías en definitiva sean exitosas. Lorna, quería preguntarte un poquito la experiencia siendo parte activa de este Centro NACE, donde ya están llegando los emprendedores, donde tenemos alianzas. ¿Cuáles son las principales inquietudes que ustedes reciben a la hora, por ejemplo, de un emprendedor que está buscando quizás financiamiento bancario, pero viene de haber sido financiado de un fondo público? Es que ese es el punto. Nosotros como banco, como la banca NACE, tratamos de asesorar al cliente en la etapa temprana. Muchas veces el cliente viene a pedirnos crédito y tenemos que evaluar cada etapa del cliente. Y es importante que el cliente entienda que nuestra idea es que él siga creciendo en el mundo del emprendimiento, que no caiga por déficit de caja. Leí tu libro, me encantó, porque además está súper bien detallado en un idioma que nuestro cliente pueda entender. Y eso es lo que hacemos nosotros, asesorar a nuestros clientes de esa forma, con ejecutivos especializados en el mundo del emprendimiento y acompañándonos siempre de nuestros partners. Es un poco difícil de repente entender cierta información o lo que le han llamado como pedestremente la letra chica, ¿no es cierto? ¿De qué manera ustedes también van un poco evangelizando a las personas para que exista ese conocimiento? Porque tampoco nadie nos entrega ese conocimiento en la preescolaridad, en el periodo escolar o, claro, en la universidad en ciertas carreras, pero es poco lo que uno sabe en términos de financiamiento, en términos de endeudamiento, etcétera. Por eso todo va dependiendo de la etapa del cliente. Muchas veces el cliente sabe mucho de su negocio, pero no tiene idea de cuál es el producto que él necesita. Nosotros para Capital del Trabajo trabajamos mucho con factoring en etapa temprana. Luego vamos viendo, de acuerdo a las ventas que va teniendo el cliente, qué tipo de financiamiento darle. Para los activos, qué sé yo, nosotros damos el leasing y los orientamos, les explicamos que además tiene un beneficio tributario. La idea es asesorarlo, porque yo quiero que mi cliente siga creciendo. Hoy en día las tasas de que cae la empresa son el 80%. En nuestro BCI NACE el 80% es el que crece, porque va acompañado de un asesoramiento en su etapa temprana, que es súper importante que lo entiendan. Gonzalo, tú además eres socio fundador de Austral Capital, entonces me imagino también llegan bastantes personas tratando de obtener información, capital obviamente, pero ¿cuáles son las principales dudas o disyuntivas que ustedes ven que hay en los emprendedores? Yo creo que uno generalmente la gran pregunta que tiene el emprendedor es cómo puedo crecer y hacer escalar mi negocio. Chile en general es un mercado de prueba espectacular. Las compañías en Chile, nuevas sobre todo, tienen muchas facilidades para crearse y para comenzar. Pero llega un minuto que esas compañías tienen que escalar. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿cómo escalo? ¿Cómo hago este negocio? Un negocio que a lo mejor sea regional, que salga de Chile y que tenga una escala suficientemente interesante. Y yo diría que ahí es donde están las mayores dudas. No tiene que ver tanto con el capital per se, que obviamente lo necesitan, sino que tiene que ver cómo puedo hacer exitoso yo en ese camino de crear una compañía que a lo mejor hoy día tiene un tamaño 10 en una compañía que tiene un tamaño 100. ¿Cómo se hace y cómo no me equivoco en ese proceso? Y es un poco el concepto de financiamiento inteligente, que es que el capital per se no resuelve los problemas. Si una compañía recibe capital, probablemente se lo va a gastar, pero no necesariamente se lo va a gastar bien. Y por lo tanto, el concepto de tratar de atraer inversionistas que tengan experiencia o en mi industria o en la región o que hayan invertido en muchas empresas es tremendamente relevante para que esta empresa en particular no se equivoque en los pasos que dé hacia adelante. ¿Y esas son las conexiones que hacen ustedes en Austral Capital? Nosotros generalmente cuando invertimos en una compañía gastamos mucho tiempo primero conociendo a los emprendedores, compartiendo una visión, porque en definitiva nosotros sabemos que las compañías donde invertimos probablemente van a cambiar de rumbo varias veces en el transcurso de su vida, pero lo que no va a cambiar son los socios y por lo tanto nos interesa mucho que la calidad de los socios la tengamos súper clara y estemos alineados en esos intereses. Yo diría que esa es la parte más difícil porque es cualitativa. Nadie nos dice si alguien va a ser un buen o un mal socio, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo le decimos a los emprendedores
que conversen con muchos inversionistas, que conversen con otros emprendedores de manera que también puedan entender quiénes son los inversionistas, porque ellos también están eligiendo un socio y obviamente elegir entre un buen y un mal socio hace toda la diferencia. Claro. Lorna, ¿por qué una persona que quizás nos está viendo, que sigue nuestros capítulos, tenemos hartos seguidores en las redes sociales, debiera venir a darse una vuelta acá al Centro NACE para informarse también, para llevarse conocimiento, no solamente para venir a buscar algo en concreto, el financiamiento en concreto, sino para venir a aprender? Bueno, yo los invito. Este Centro NACE fue creado para los emprendedores, donde tenemos áreas que pueden conectarse. Tenemos ejecutivos especialistas en financiamiento bancario y tenemos nuestros partners también. Tenemos a aceleradores que trabajan acá y la idea es que podamos agrupar y podamos entregarle la información integral al cliente de todas las etapas y financiamientos bancarios y financiamientos que son a través de inversionistas o capitales semillas, Corfo, etc. Perfecto. Y por tu lado, Gonzalo, donde encontramos el libro, y Austral Capital, ¿qué es lo que hace en la práctica para que la gente lo sepa y dónde pueden encontrar más información? A ver, Austral Capital es una administradora de fondos de Venture Capital. Nosotros invertimos hace más de 10 años en compañías de tecnología que nacen en Chile, en emprendedores chilenos, y generalmente los ayudamos a crecer en la región. Esa es nuestra actividad. En cuanto al libro, el libro está disponible en formato digital, en forma gratuita, en financiamentointeligente.cl. Y como dije antes, al final está pensado como un documento que permita avanzar al emprendedor en todas las etapas de conseguir capital, de entender a los inversionistas y en definitiva llegar a buenos acuerdos con esos inversionistas. Perfecto. El centro de emprendimiento está en la Avenida Los Militares, 4611. ¿Es avenida o es calle Los Militares? Calle Los Militares. 4611, para que ustedes puedan venir a darse una vuelta. Está este libro también ahí en la entradita, en el lobby, uno lo puede encontrar, así que ahí también podemos aprender un ratito en una lectura rápida. La verdad es que es súper interesante el libro, así que Gonzalo, muchas gracias por estar aquí y enseñarnos un poquito más, darnos orientación, y también Lorna, a ti por estar todos los días acá en el Centro NACE esperando que lleguen todos los emprendedores, así que ya saben que se van a encontrar con Lorna también. Vamos a una pausa y ya volvemos. Hola, soy inversionista. Hoy día me gustaría invitarte a leer el libro Financiamiento Inteligente, del cual soy coautor, donde vas a poder encontrar recomendaciones de cómo encontrar financiamiento, tanto de capital como de deuda, y así poder cumplir tus sueños como emprendedor. Te invitamos a conocer el nuevo Centro NACE BCI, un espacio único y gratuito para todos los emprendedores de Chile, clientes o no clientes del banco, en donde te brindamos apoyo integral. ¿En qué? En la gestión de tu emprendimiento. Acá puedes encontrar cowork, acceso gratuito a Wi-Fi, productos financieros, salas de reuniones, formación, networking y acceso a los mejores actores del ecosistema emprendedor. Hemos llegado hasta el final de este capítulo de Financiamiento Inteligente de Emprendate Show BCI, no sin antes presentarte nuestro Toma Nota. Toma nota, porque el ecosistema del emprendimiento chileno parece estar consolidándose. Es la sensación más evidente que nos queda al confirmar que luego de 3 años consecutivos de caídas, en la última edición del Reporte Mundial de Emprendimiento, el IEM, Chile sube hasta un 25,1%, lo que permite alcanzar el tercer lugar entre las naciones con mayor actividad emprendedora en etapas iniciales. De hecho, de acuerdo a los datos que emanan del estudio, que en el país es liderado por la Universidad del Desarrollo, Chile es una de las economías del mundo donde más ha crecido la actividad emprendedora, pasando de un 13% en el 2008 a un 25,1% en nuestro año actual. Es decir, el país tuvo un salto de 12 puntos porcentuales en tan solo una década. ¿Y tú? ¿Qué esperas para atreverte a emprender? Entra a www.bci.cl/empresarios o visítanos directamente en nuestro Centro NACE BCI, ubicado en Los Militares 4611, en el piso 2, en la comuna de Las Condes. Bien, ya lo sabes, hemos estado hablando de financiamiento inteligente, de cuáles son las mejores opciones a la hora de hacer escalar tus negocios. Toda la información tú la puedes volver a repasar y encontrar en nuestras redes sociales, buscándonos como Banco BCI, y también en las repeticiones de este capítulo en 3CC, además de sus medios digitales. Nos encontramos la próxima semana.